Los viñedos de España representan casi el 30% de la superficie de la Unión Europea y el 13% de la mundial. Sin embargo, el sector vitivinícola enfrenta retos como el cambio climático y los cambios en la demanda de los consumidores que confluyen en la necesidad de reducir el contenido en alcohol de los vinos. En este contexto surge Uvavida, un grupo operativo cuyo objetivo es elaborar una nueva gama de vinos desalcoholizados de calidad, desarrollando nuevos protocolos desde la uva hasta los procesos de desalcoholización. Bodega Matarromera forma parte de un grupo de 11 bodegas bajo el paraguas de Bodegas Familiares Matarromera. Bodega Matarromera es el coordinador técnico del grupo operativo Uvavida. El proyecto Go Uvavida comienza en el viñedo, mediante un control minucioso de los polifenoles y de los precursores de aromas en las uvas con diferente contenido en azúcares, para posteriormente continuar el proceso de vinificación en bodega. La innovación consiste en la aplicación de levaduras autóctonas propias de parcelas de la denominación de origen Rueda y Ribera de Duero, con el objetivo de elaborar vino con uva de menor contenido en azúcares. Con este proyecto vamos a conseguir definir las prácticas agronómicas y enológicas más adecuadas para la elaboración de vino con menor contenido en alcohol. Pero no solamente ese es el objetivo de Matarromera. También pretendemos mejorar la estabilidad de los vinos tintos de crianza bajo producción en ecológico. Uvavida revisará los protocolos agronómicos que permitan obtener uvas con baja concentración de azúcares y vinos con menos alcohol. Paco y Lola es una bodega joven y moderna situada en el Val d'Ossonès, centrada en la producción de vinos blancos de alta calidad. Paco y Lola participan en el proyecto Uvavida realizando ensayos en campo y en bodega. Respecto a los ensayos en campo, llevan a cabo diferentes manejos vitícolas para obtener uva equilibrada con una menor cantidad de azúcar. Y respecto a los ensayos en bodega, realizan diferentes microvinificaciones y prácticas enológicas utilizando levaduras no saccharomyces y otros aditivos para obtener vinos microbiológicamente estables y de alta calidad. El proyecto también estudiará prácticas agronómicas como la aplicación de caolín que permitan hacer frente al cambio climático y reducir el grado alcohólico de los vinos. Bodegas Enguera somos una bodega familiar valenciana de tercera generación, estamos ubicados en la denominación de origen Valencia y desde hace más de 10 años llevamos a cabo una serie de proyectos, de iniciativas muy vinculadas a la mejora de la sostenibilidad integral tanto de la bodega como del viñedo. Para nuestra bodega participar en el proyecto Uvavida tiene mucha importancia puesto que vamos a poder ahondar en el conocimiento de la obtención de vinos con baja graduación alcohólica, lo cual es muy interesante para nuestra bodega y también como una medida de adaptación del viñedo al cambio climático, puesto que vamos a poder implementar estrategias que nos permitan mejorar la capacidad, la resiliencia de nuestro viñedo frente a estos episodios extremos que estamos experimentando en los últimos años. Con las uvas obtenidas en el proyecto se llevarán a cabo microvinificaciones experimentales y se caracterizarán los vinos resultantes. Vitec, Centro Tecnológico del Vino, somos un centro de innovación tecnológica dedicado al sector vitivinícola. Estamos ubicados en Falset, en la región del Priorat, y disponemos de personal investigador y tecnólogos que dan apoyo a todas las líneas de la cadena de valor del sector vitivinícola, como pueden ser viticultura, enología, bodega experimental, microbiología y análisis sensorial. En el proyecto Uvavida aportamos nuestros conocimientos en elaboración de microvinificaciones, en bodega experimental, en caracterización de la uva y de los vinos mediante el laboratorio enológico, selección de levaduras con nuestro laboratorio de microbiología y el análisis de los vinos realizados en el proyecto a través de nuestro panel de cata. Los vinos resultantes también se someterán a procesos de desalcoholización y se evaluarán nuevas técnicas de desalcoholización. Bodega Win Sin Alcohol, situada en Valladolid, es una empresa pionera en el diseño y elaboración de vinos sin alcohol, Win y Sonríe. Gracias a un proceso innovador y respetuoso con el producto, como es la columna de conos rotatorios. Este proyecto permitirá mejorar el desarrollo de nuestros productos desalcoholizados, Win y Sonríe, mejorando la similitud entre las características organolépticas con el producto de partida. Además, a través de este proyecto se pretenden obtener grandes conocimientos científicos y tecnológicos
en la desalcoholización de nuestros vinos que permitan a Bodega Win Sin Alcohol situarse en una situación privilegiada entre su competencia. Los protocolos utilizados se validarán experimentalmente mediante el análisis sistemático de compuestos clave en las diferentes etapas de elaboración de vino. El Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, CIAL, es un centro mixto del CSIC y la Universidad Autónoma de Madrid y una institución reconocida nacional e internacionalmente en ciencia y tecnología de los alimentos. En el proyecto Go Uva Vida participamos por un lado en la determinación y seguimiento sistemático de los vinos del proyecto y también en la caracterización funcional de los productos generados en Go Uva Vida desde la uva y hasta el producto final. Uvavida también elaborará informes técnico-legales, estudios de aceptabilidad y estudios de mercados sobre los vinos elaborados en el proyecto. La Federación Española del Vino somos la principal asociación privada de bodegas en España. Somos más de 950 bodegas, 17 asociaciones regionales y territoriales y representamos aproximadamente el 83% del valor del vino embotellado en España. Nosotros participamos dentro del proyecto Uva Vida, cuyo principal objetivo es mejorar el conocimiento que existe actualmente de los vinos sin alcohol y de baja graduación alcohólica de calidad. Y en concreto nuestra labor se va a centrar en realizar tareas de aceptación del consumidor de estos productos de cara al consumidor y el mercado, tanto desde el punto de vista de mejora y técnica organoléptica como lo que sería el entorno y mejora normativa de estos productos. Iniciado en 2024, el proyecto tiene más de 2 años de duración, un presupuesto total de 600.000 euros y una subvención total de 599.000 financiado con fondos públicos. La Plataforma Tecnológica del Vino es una asociación empresarial sin ánimo de lucro liderada por la industria del sector del vino. Nace en 2010 con el objetivo de impulsar, establecer y optimizar una estrategia común en materia de I+D para todo el sector vitivinícola a nivel nacional. En el contexto del proyecto Uva Vida, la PTV da soporte en acciones de transferencia y divulgación de los resultados y los avances del proyecto para darlos a conocer a todos los profesionales del sector. FEUGA es una fundación privada sin ánimo de lucro con más de 40 años de experiencia en la transferencia de conocimiento. Participamos en el proyecto de innovación Uva Vida, coordinando y ejecutando las tareas del plan de divulgación. El objetivo de este plan es maximizar el impacto y transferir el conocimiento a los agentes de la cadena de valor y al público en general respecto a las innovaciones propuestas en el proyecto. Para ello llevaremos diferentes acciones como la publicación de notas de prensa, la preparación de materiales divulgativos o la organización de eventos como webinars, talleres y jornadas técnicas. Con una visión integradora, Uvavida busca posicionar al sector vitivinícola como un referente en innovación, sostenibilidad y salud, aportando soluciones de vanguardia que respondan a los retos del cambio climático y las tendencias del mercado global.